Se avecina una batalla espiritual en Occidente y los enemigos son el wokismo o marxismo, que se combinan con el islamismo para atacar lo que llamamos el estilo de vida estadounidense. Y el estilo de vida estadounidense es muy sencillo. Quiero poder casarme, comprar una casa, tener hijos, permitirles andar en bicicleta hasta que se ponga el sol, enviarlos a una buena escuela, vivir en un vecindario con baja criminalidad y que a mi hijo no le enseñen basura sobre lesbianas, gays o personas transgénero en la escuela. Al mismo tiempo que tampoco tengan que escuchar el llamado musulmán a la oración 5 veces al día. Eso es importante. Queremos el estilo de vida estadounidense, que por cierto es la cristiandad. Cristo, nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, nuestra visión, el fruto de las escrituras, nos dio la civilización occidental. Y creo que aquí hay un gran grito de unión. No importa si eres hispano, no importa si eres asiático, no importa si eres negro o blanco, todos, si eres cristiano. Y si Jesucristo es tu Señor y Salvador, estas dos amenazas están uniendo fuerzas para venir contra nosotros. Y es hora de que la iglesia se levante y se enfrente a esto. Very, very much so. Like, why is that exactly? Oh, Jesus saved my life. I'm a sinner, gave my life to Christ, most important decision I ever made. So you believe the Bible is real? Yes, I believe the Bible is true and real. Yeah. Why is that? Well, I could give you the technical answer. There's never been an archaeological discovery that has contradicted the truth of the Bible. And then, of course, the wisdom. There is not a truth of the Bible that if you apply to your life does not improve dramatically. And then finally, we have the most accurate and transparent, historically robust account that one can have of the most important figure ever to live in the history of the world, Jesus of Nazareth. And the resurrection is the pinpoint of my belief that Jesus did rise from the grave so that we may live. What makes Christian mythology real? So that's not mythology, but that is theology. If Genesis 1:1 and the resurrection is true, anything in the Bible is possible. You're looking at the greatest miracle. The greatest miracle is creation. And then the fact that Jesus rose from the dead. And I say, how do you know that Jesus rose from the dead? Well, show me another historical piece of a story where so many people willingly died. Counting or not counting gang violence? Oh my God. Cody, go, run, run. Oh. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Aleluya. Pues nada, como estamos viendo a continuación, un suceso que pasó, una noticia que pasó en el día de ayer. No sabemos a qué hora pasó, pero sí sabemos que pasó ayer. Algo que nos cogió por sorpresa, pero algo que está pasando actualmente en la actualidad. Y en este canal, Creí por tanto hablé, hablamos temas conservadores, hablamos sana doctrina, hablamos de defender la fe, hablamos de que Cristo viene pronto, hablamos de que hay que humillarse, de que hay que arrepentirse. Y estamos viendo un varón de Dios, un siervo de Dios que defendía sus creencias, su fe, sus valores y aún los valores humanos y morales, no solamente cristianos. Y el tema de este episodio es el precio de ser cristiano conservador, el martirio de Charlie Kirk y la persecución contra la fe. Y queremos hablar con respecto a esto que estuvo pasando en el día de ayer, mientras este joven, porque era un joven, tenía 31 años de edad, donde dejó a su esposa, a sus hijos, su familia, y era alguien que defendía la verdad, defendía la luz, como nuestro Señor Jesús. Y vemos que este hombre estaba de la nada, estaba allí predicándole a muchos jóvenes, predicándole a esos jóvenes allí, y de la nada que un hombre de la nada sale y todo el mundo corre y fallece este hombre joven con tan solo 31 años, que dejó a su esposa y dejó sus hijos. Pero en la palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y eso nos dice en la palabra de Dios en Efesios. Y a pesar de esto, humanamente, vemos a este hombre que mató a este joven y decimos, wow, se merece la cárcel, se merece lo más peor. Pero
decimos, wow, tiene un alma. Ese tiene un alma que de verdad que hizo, el diablo se metió ahí, demonios, de todo. Y eso es lo que pasa en este mundo donde estamos viviendo. Como dije al principio, que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Este hombre simplemente predicaba la palabra, predicaba sus convicciones, su fe moralmente, que no aceptaba el aborto, que no aceptaba LGTB, los homosexuales, las lesbianas, que no aceptaba millones de leyes que han puesto el ser humano, pero sin embargo viene uno y le quita la vida. Y hoy no queremos hablar de justicia humana, no, porque si hay una justicia en los cielos, si hay una justicia que es nuestro Señor, que va a venir pronto, aleluya, y va a recompensar cada uno según sean nuestras obras. Y lo que le deseamos a ese hombre, que pueda arrepentirse, pueda aceptar al Señor como su único Rey y Salvador, y el Señor sea perdonando a este hombre, sea libertándolo en el nombre de Jesús, y que esta familia que este joven dejó pueda el Señor abrazarles en este momento que están pasando, puedan sentirse acogidos, sentirse amados por un pueblo de diferentes países y continentes que están orando por ellos. Así que oremos por esa mujer, que era su esposa, sus hijos, su familia, que dejó sus seres queridos, para que Dios sea con ellos. Y no solamente, sepamos que como cristianos debemos de ser como este joven, pedirle a Dios como los primeros discípulos del Señor, que le pidieron en un momento que lo necesitaban. Señor, necesitamos valor, osadía, intrepidez, necesitamos esa presencia que nos impulsa, nos ayuda a predicar tu palabra y que otros se conviertan. Aleluya, ver por encima de nuestros ojos, ver con tus ojos, sentir con tu corazón, aleluya. Y queremos compartirte este medio, noticia que se ha hecho viral en todos los lugares, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, tantos y tantos lugares. Y tú que eres cristiano y nos estás escuchando, de verdad que Dios nos está llamando a cada uno a predicar la palabra. Dios nos está llamando a cada uno a que no seamos cobardes y que le pidamos a Dios todos y cada uno de nosotros, que Dios nos ayude en estos últimos tiempos que estamos viviendo, y que a pesar de que este joven falleció, dice que dijo un hombre que quisieron callar su voz, pero nunca callarán su legado. Es como nuestro Señor Jesús, quisieron matarlo en esa cruz de Calvario, quisieron hacerle de muchas cosas, le hicieron, aleluya, y a pesar de que quisieron callar su voz, pero nunca van a callar su legado, van a callar sus palabras, porque hace 2000 años, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No pudieron callar la voz del Evangelio. No pudieron callar la voz del Evangelio, y muchos se han convertido y han predicado las buenas nuevas de salvación. Y así como este joven, cuántas personas nuestro Señor Jesús quisieron callar su voz, pero nunca su legado. Amén. Entonces quisiéramos que fueras a la palabra de Dios, amén, y pudieras ir allí a la Escritura, Aleluya, para poder abordar un poco más este tema tan poderoso que estamos abordando hoy, que es la persecución cristiana. Amén. La palabra de Dios está en Mateo 10, versículo 24. Amén. La palabra de Dios dice allí: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebub, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os hago o que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís
habéis al oído proclamarlo desde las azoteas, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Amén, hermano. Aquí vemos a nuestro Señor Jesús dándole una enseñanza a su discípulo y diciéndole que el discípulo no puede ser mayor que su maestro. Bástale al discípulo ser semejante o igual a su maestro. Y aquí Jesús le estaba diciendo que si a Jesús lo persiguieron, si a Jesús no lo estimaron, si dice la Biblia que no hubo lugar para él en Belén, sino que nació en el pesebre, o sea, la vida de Jesús desde el primer momento estuvo marcada por el rechazo de este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo está bajo el maligno y Jesús vino a representar la verdad del evangelio en esta tierra pecadora. Y cuando él comenzó a predicar el evangelio se convirtió en confrontación, porque eso es algo que es el evangelio, es confrontativo. Y cuando el evangelio, mi amor, llegó a Jerusalén, eso causó hostilidades. ¿Por qué? Porque había un sistema religioso, terrenal, mundano, satánico, que comenzó a hostigar a Jesús y al movimiento de los primeros cristianos. Y ese movimiento, a pesar de las persecuciones, a pesar de las intrigas y de las muchas pruebas que pasaron, continuó permaneciendo, porque la Biblia dice que las puertas del infierno no prosperarán sobre la iglesia de Jesús, porque es Dios quien guarda la iglesia y hace que la iglesia crezca. Y han pasado 2000 años de historia y la historia no ha cambiado. Han sido 2000 años de persecución. La iglesia de Jesús ha sido, a través del tiempo, en disímiles momentos y contextos, pero ha sido perseguida porque este mundo está bajo el maligno, y Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire y el Dios de este siglo, no quiere, aleluya, que los cristianos, que el movimiento del poder del Espíritu Santo, que el evangelio avance. ¿Por qué? Porque es una amenaza para el sistema de este mundo que está basado en la mentira. ¿Y quién es el patrocinador de la mentira? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. Que el Señor lo reprenda. Y en la escritura vemos a Jesús diciendo que si a él le dijeron Belzebú, literalmente lo llamaron demonio, pues cuánto más, que sea algo totalmente contrario a la naturaleza de Jesús, que era divina y santa y pura, cuánto más a nosotros como cristianos nos perseguirán, nos ultrajarán y dirán cosas negativas mintiendo en nuestra contra. Pero Jesús dijo que bienaventurados cuando os vituperen mintiendo por causa mía. Aleluya. Y aquí tenemos el testimonio de alguien llamado Charlie, y él vivió una vida de fe. Charlie Kirk vivió una vida donde, aleluya, Dios ocupaba el primer lugar. Amén. Y él vivió unos años maravillosos en el Señor. Fueron pocos, pero fueron los que el Señor le permitió vivir. Y hoy él no se encuentra entre los vivos. Aleluya, él está con el Señor, pero su testimonio y lo que él representa para nosotros sigue vivo. Y yo creo que todo esto que sucedió, el Señor lo va a hacer obrar para bien. Amén. Porque muchas vidas ahora mismo están siendo edificadas por el ejemplo de Charlie Kirk. Para los que ven este video quizá de América Latina no sepan quién era él, porque él vivía en Estados Unidos y era un activista político. Nosotros no venimos a hablar de política, sino venimos a hablar de fe y de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Pero lo cierto es que Charlie era un cristiano conservador. Charlie vivía hablando a la nación de Estados Unidos la importancia de volver a los valores primordiales que dieron forma a la nación de Estados Unidos, que eran cristianos en su naturaleza, eran cristianos. ¿Y qué defendía Charlie? Charlie pues defendía que estaba mal el aborto. Charlie defendía que el matrimonio como el diseño de Dios, aleluya, un hombre y una mujer y un hombre, aleluya, no lo que la nueva agenda
mundial y globalista establecido en muchos países. Charlie defendía, aleluya, el cristianismo como la religión o la fe primordial de la nación de Estados Unidos, que está siendo amenazada por muchos movimientos y culturas, aleluya, feminismo, islamismo, wokismo, un montón de movimientos que han tomado fuerza en Estados Unidos y que están tergiversando la nación y llevándola a una decadencia moral y espiritual. Pero esto que tenemos aquí en presencia de nosotros realmente es una guerra espiritual, porque Satanás, el maligno, aleluya, ha levantado todo un arsenal mortal en contra de la iglesia para destruir el avance y el progreso del evangelio. Pero sabemos, por sobre todas las cosas, que al final somos más que vencedores, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y nosotros, ¿cómo luchamos nosotros nuestras batallas? Amén. No las luchamos con un rifle, no las luchamos tirándole un tiro, disparándole a alguien que piensa distinto a nosotros. Nosotros luchamos nuestra batalla orando por esas personas que piensan distinto a nosotros, amando a esas personas que piensan distinto a nosotros, teniendo misericordia de esas personas que piensan distinto a nosotros, porque con ese amor nos amó Dios cuando éramos enemigos de Él. Así que, aleluya, esta historia de Charlie Kirk nos enseña a nosotros que ser conservador cristiano va a representar persecución. Defender valores morales como los que defendía él va a representar que muchas personas no te entiendan, que muchas personas te persigan, que muchas personas incluso hasta llegue el momento que intenten quitarte la vida como lo intentaron con él. Pero sobre todas las cosas, lo que el Señor nos llama es que nosotros mantengamos nuestra fe, que mantengamos nuestros valores, y sin importar cuáles sean las modas, las tendencias, la cultura de este mundo, que casi siempre por lo general va en contra de la voluntad de Dios, nosotros permanezcamos firmes en la palabra de Dios, que es el bastión, aleluya, de la fe. Así que si estás viendo este video y has sentido que alguien, por causa de tu fe, porque has defendido un principio cristiano, porque has defendido la verdad en tu casa, en tu familia, en donde sea que el Señor te permita poner un pie, aleluya, pues siéntete bienaventurado, siéntate dichoso 3 veces, porque eso es lo que significa bienaventurado. Aleluya, esperamos, amén, que este testimonio de Charlie Kirk, de su martirio, sea un ejemplo, un testimonio fiel, aleluya, de que aquellos que defienden la verdad, aunque tengan que pasar por momentos difíciles y aún morir por causa de la verdad, tienen una promesa de vida eterna, porque la Biblia dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Y recuerdan el tema, el precio de ser cristiano conservador, el martirio de Charlie Kirk y la persecución contra la fe. Amén. Y bueno, sin más, oremos por su familia, como bien le estábamos diciendo, oremos por sus hijos, su esposa, y por cada uno de nosotros, los cristianos, hijos de Dios, hijas de Dios, para que el Señor levante muchas personas como Charlie y muchas personas conservadoras que defienden, no solamente defender el cristianismo, su fe, sino hablar de cosas morales, de que ya ustedes saben. Y bueno, sin más, suscríbete a nuestro canal, dale like y nada, somos cristianos también conservadores. Si no conocen mucho de nosotros, pero sobre todo queremos dar la gloria a Dios y sepamos que Cristo viene pronto y Él quiere recompensar a cada uno según sean nuestras obras. Que la paz de Dios sea contigo, con los de tu casa, y te dé paz. Y como dice, bienaventurado cuando os vituperen y os rechacen por causa de mí, dice el Señor. Amén. Así que Dios le continúe bendiciendo y gracias por ver este video y este episodio. Shalom. Shalom.